Buenas noches. El día de hoy, en nuestro podcast, hablaremos de los derechos humanos. Mi nombre es Laura Loaiza y bienvenidos a este podcast de Hablemos con los Derechos Humanos. Somos estudiantes de cuarto semestre de fisioterapia de la Facultad de Ciencias del Movimiento de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. En este episodio analizaremos y hablaremos algunas de algunos artículos de la Declaración Universal y de los Derechos Humanos y reflexionaremos sobre su impacto en la sociedad actual. Pero para ello nos acompaña en el día de hoy unas de mis compañeras que nos darán la opinión de cada artículo que ellas seleccionaron. Conozcámoslas el día de hoy. Buenas noches, soy Heidi Rubiano y hablaré sobre los artículos 2 y 3 que tratan sobre la igualdad de derechos y la seguridad de las personas. Hola, soy Verónica y analizaré los artículos 4 y 5 que prohíben la esclavitud y la tortura. Hola, mi nombre es Sara y les compartiré mi opinión acerca de los artículos 6 y 7 que hablan sobre el reconocimiento de la personalidad jurídica y la igualdad ante la ley. Bueno, y como yo ya me había presentado, me llamo Laura Loaiza y hablaré sobre los artículos 1 y 8, que garantizan el derecho a un recurso efectivo ante los tribunales. Buenas, yo soy Cari y hablaré sobre los artículos 9 y 10, los cuales establecen la prohibición de detenciones arbitrarias y garantizan el derecho a un juicio justo. Hola, soy Marian y reflexionaré sobre el artículo 18 y 19 que protegen la libertad del pensamiento, conciencia y expresión. Bueno, empezando. Hablaré sobre la base de los derechos humanos. Bueno, como ya había mencionado anteriormente, me correspondió el artículo número 1. El artículo número 1 es el que establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. En pocas palabras, y en la teoría también, este principio es fundamental, ya que es la práctica que todavía enfrentamos problemas de tanto de discriminación como de desigualdad. Si podemos hablar de discriminación, lo presentamos a diario, ya solo sea por ser de diferente religión o raza o hasta nuestra orientación sexual. ¿Qué opinan ustedes? Por ejemplo, dime, Heidi, ¿tú qué piensas? Es cierto que a pesar de los avances, las desigualdades siguen siendo evidentes, especialmente en el acceso a la educación y a la salud. Bueno, Verónica, ¿y por qué piensas tú que se ve desigualdad o discriminación? Creo que lo podemos ver muy reflejado en el ámbito laboral, donde muchas personas aún son discriminadas tanto por su género como raza o condición social. Eso sí es cierto, ya que pues la mayoría de personas no, en este país, digamos, no provenimos de los mismos orígenes. ¿Qué quiere decir? No todos somos o de la misma ciudad, no todos somos citidianos o somos, ¿cómo lo digo? La mayoría provenimos de pueblos y es muy difícil a veces adecuarnos a una ciudad. Y no solo eso, nuestro vocabulario, nuestro lenguaje no es el mismo en una ciudad o en un pueblo. Bueno, me gustaría que me hablaras, Heidi, sobre la igualdad y la seguridad. ¿Por qué escoger estos artículos? ¿Por qué para ti fueron como claves? Bueno, primero que todo, debemos entender que todos tenemos los mismos derechos sin importar la raza, género, idioma o religión. Y pues teniendo en cuenta el artículo 3 dice que toda persona tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad. Sin embargo, en muchos países estos derechos no se respetan. ¿Tú qué opinas, Sara? Siento que a pesar de que se ha avanzado,
en el pasar de los años en este tema, aún nos falta mucho por hacer para garantizar la seguridad de todos, especialmente en contextos de violencia y discriminación. No, y aparte de eso, pues en algunos lugares las personas sufren discriminación solo por su orientación sexual o religión. Sí, eso es muy cierto. No solo lo vivimos en nuestro país, sino lo vivimos actualmente en todo el mundo. Un claro ejemplo es Estados Unidos. En Estados Unidos discriminan a las personas por provenir de otros países de Latinoamérica. Bueno, yo quisiera saber, o que Verónica me cuente, qué es la prohibición de esclavitud y tortura. O bueno, ¿qué opinas tú de tus artículos? Primeramente en estos artículos podemos ver reflejado que a lo que apuntan directamente es prohibir la esclavitud y la tortura, aunque en muchos países todavía lo podemos eh, evidenciar de formas un poco no tan marcadas, pero creo que sí los podemos seguir evidenciando, como por ejemplo en un ámbito laboral, una explotación laboral, como por ejemplo en fábricas textiles, donde utilizan personas de bajos recursos o niños para eh, explotarlos y no pagarles el suficiente dinero. Siento que ahí se ve un poco marcado esa parte. Exacto. Además, hay situaciones donde los gobiernos permiten el uso de tortura en prisiones y centros de detención, lo que es una grave violación de estos derechos humanos. Eso es muy cierto, la mayoría de veces se ven vulnerados las personas que se encuentran en prisiones, puesto que son seres humanos y los tratamos como si fueran, no sé, un animal, pero siento que a veces los animales tienen más derechos que estas personas que se encuentran en una cárcel. Bueno, hablando así más allá, un poquito más avanzado en los artículos, quisiera saber, o me encantaría saber, para Sara, ¿qué importancia le dio al artículo 6 y 7? ¿O cuál es su pensamiento relacionado al reconocimiento y la protección legal? Pues pienso que en relación a estos artículos, eh, toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Eh, Esto quiere decir que todos son iguales ante la ley. Sin embargo, en muchos países hay personas que no pueden acceder a la justicia por falta de recursos. Bueno, pues dando también una opinión de esta parte de estos artículos, también es cierto o válido lo que dice Sara, pero en muchos casos la corrupción dentro de los sistemas judiciales impide que estos derechos sean protegidos. Como hablábamos anteriormente o normalmente en nuestro país, Colombia, la corrupción es algo muy normal, que no solo se ve en el ámbito jurídico o en los sistemas judiciales, también se puede ver en el diario vivir, solo puede ser en una universidad o hasta en un mismo hospital. Podemos ver cómo la corrupción puede o indaga, como lo puedo decir yo, como tapa algunas cosas que están mal, pero pues la sociedad las hace ver bien. Bueno, y más allá de lo normal o de la justicia, como ya veníamos hablando, yo les quiero hablar del derecho de la justicia. Bueno, el artículo que a mí me correspondió fue el artículo número 8, que este artículo es el que garantiza que toda persona puede acudir a tribunales competentes si sus derechos son violados. Pero sabemos que, como he dicho anteriormente, en Colombia no siempre es así. O bueno, en la mayoría de países. Bueno, Heidi, cuéntanos o dime, ¿qué opinas tú de este artículo? Bueno, ya que pues
estoy de acuerdo contigo, pues porque ya muchas veces la falta de acceso a abogados por tanta corrupción, porque digamos los abogados ya no cumplen la ley como debe ser, sino todo tiene que ser bajo cuerda. El miedo también de las represalias impide que las personas defiendan sus derechos. Sí, eso es muy cierto. Ya creo que un abogado él jura, pero la mayoría de veces cogen o se van por otros caminos y desvían lo que verdaderamente es importante. Bueno, eh, ya preguntándole a Oncari, Oncari, cuéntanos o, o explícanos en este podcast qué es la detención y el juicio justo, según tus artículos, los cuales nos pueden decir que se garantiza un derecho, pero pues, ¿qué derecho o por qué crees que estos derechos se garantizan? Pues, más que garantizar un derecho, yo considero que los dos artículos que me tocó fueron como agua y aceite, porque en el noveno se dice que se prohíbe la detención arbitraria, pero en el décimo se habla sobre cómo se garantiza el derecho a un juicio justo, ya que pues ambos regímenes autoritarios, bueno, en ambos regímenes autoritarios las personas pueden ser arrestadas sin algún motivo aparente o sin algún motivo anunciado previamente al arresto. Creo que podemos ver un ejemplo claro es cuando los gobiernos reprimen a activistas o a periodistas que denuncian corrupción, eh, como por ejemplo cuando en protestas el gobierno las interrumpe o de forma bruta sin que antes haya habido algún inconveniente con dicha protesta y solo lo hagan porque no van acorde a lo que ellos creen que los beneficiaría más. Claro, un ejemplo actual, o bueno, que hace poco pasó, fue en Venezuela, nuestro hermano país, el cual en sus elecciones, como muchos sabemos, todos los seres humanos tenemos derecho al voto y a, bueno, a una libre expresión o bueno, etc. El hecho es que ellos votaron por un presidente y el presidente que votaron no salió electo. Ellos salieron a protestar, hicieron todo lo que debidamente está y se puede hacer en cualquier parte del mundo, pero pasaron por encima de sus derechos eh, y, por ejemplo, ahí hubo una prohibición de la detención arbitraria. Ese derecho fue, eh, ¿cómo lo digo yo? Fue vulnerado ya que detenieron a muchas personas inocentes solo por querer tener un mejor futuro. Y creo que ahí no se garantiza el derecho a un juicio justo, porque pues cada quien es libre de opinar o, o, o de expresarse y saber quién quiere que lo dirija a uno en su país. Bueno, ahora cuéntanos, María. ¿Por qué la libertad de pensamiento y expresión? ¿Por qué esas dos palabras en tus artículos? Bien, en cuanto a los artículos 18 y 19, nos invitan a reflexionar sobre la importancia de proteger y promover la libertad de pensamiento, conciencia, religión, opinión y expresión. Son derechos que nos permiten ser quienes somos, expresar nuestras ideas y construir un mundo más justo, tolerante y democrático. Un mundo donde la diversidad del pensamiento sea una riqueza y no una amenaza. Sí, eso es cierto. Sara, ¿qué opinas de lo que acabo de decir Marian? Sí, lo que dices es verdad, pero en este momento en la sociedad nos tienen controlados, por así decirlo. Hasta en las redes sociales también se puede observar esto, ya que podemos tener como ejemplo algunos países de Asia
o lo que pasó hace poco en Estados Unidos, de esta forma limitando la libre expresión. Sí, eso es cierto. Nos limitan o bueno, muchas veces nos encontramos limitados en una expresión, pues ya que no nos dejan ser quien queremos ser. Bueno, ¿alguien más quisiera aportarle a este podcast ya no abiertamente? Bueno, yo aportaría tres opiniones. La primera es la importancia de la educación, pues ya que esto es crucial que se enseñen los derechos humanos en las escuelas o universidades, ya que la educación es la base para el respeto y la comprensión de estos derechos. Fomentar la conciencia desde una edad temprana puede preparar a sus futuras generaciones para defender sus derechos y a los demás. También el tema del papel de los gobiernos en todos los estados, ya que todos tienen una misma responsabilidad de garantizar que los derechos proclamados se implementen efectivamente, pues ya que esto implica que no solo se reconozcan estos derechos en sus legislaciones, sino también a llevar a cabo acciones concretas para proteger y promover a nivel nacional como internacionalmente. También la lucha contra la impunidad, pues ya que es un marco poderoso para denunciar abusos a los derechos humanos y luchar contra la impunidad. Sin embargo, se necesita que más personas y organizaciones se unan y actúen frente a estas violaciones para que los derechos no sea solo una como en global generalmente una idea, sino que se haga realidad vivida. Sí, eso es cierto. Muchas gracias por tus conclusiones. Son muy, son muy exactas a lo que quisiéramos comprender en este momento de los derechos humanos. ¿Alguna más quisiera dar su opinión o, o meditar más de sus artículos? No, así está bien. Bueno, entonces, para concluir, podemos decir, o de todo lo anteriormente dicho, podemos analizar algunos de los artículos más importantes, como que los derechos universales y los derechos humanos que hemos visto, aunque son derechos fundamentales, todavía falta mucho para hacer un cumplimiento total o real. Segundo, es nuestra responsabilidad real tanto conocerlos como defenderlos. Y aparte de eso, no solo es un derecho, sino es un deber. Bueno, y ya por último me despido y les agradezco tanto a mis compañeras como a ustedes oyentes por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos en el próximo episodio de Hablemos con Derechos Humanos. Buenas noches. Gracias. Chao.